decíamos que el paro de mañana está ratificado. Uno de los temas que le llevan a la CGT a protestar es la reforma laboral. Vamos a tratar de entrar un poquito dentro de la reforma laboral, donde parece haber siempre posiciones bien contrapuestas, ¿no? Respecto de empresas pymes que también piden cambios en la legislación laboral. Juan Manuel Ottaviano es abogado laboralista, trabaja en Fundar. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, María. ¿Cómo estás? Bien. A ver, primero hagamos los puntos salientes de la reforma laboral. ¿Te parece tal como salió de la Cámara de Diputados? Sí. A ver, el proyecto que tiene media sanción, por un lado elimina las multas por trabajo no registrado, que es uno de los primeros puntos más reclamados en la Cámara de Diputados, o por lo menos más argumentado. Después hay una nueva figura de trabajadores independientes con colaboradores, para micropymes o empleadores, los hoy empleadores que son independientes, una ampliación del periodo de prueba, que es el periodo que las empresas pueden despedir a los trabajadores sin indemnización, de 3 a 6 meses para todos y después con más ampliaciones para empresas pymes, una tarifa para el despido discriminatorio, el fondo de cese como modelo indemnizatorio opcional por convenio colectivo. Bueno, son varios temas más acotados que lo que estaba planteado en el DNU hacia diciembre del año pasado, ¿no? A ver, el trabajador independiente con colaboradores, pienso, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, un influencer, ponele, ¿no? Que tiene, o alguien que labura en redes o lo que fuera, y que tiene un par de gente que le presta servicio. ¿Está pensado para esas cosas o se puede extender de una manera que sí? Un kiosco, por ejemplo. Un kiosco, por ejemplo. Un kiosco y contratás a 3 personas para hacer, no sé, para 4 personas tenés las 24 horas abiertas. Esas 4 personas que hoy tendrían una relación de dependencia, si se aprueba de esa manera, podrían ser monotributistas y no tener esa relación de dependencia. Igual yo imagino que hoy son monotributistas, pero bueno, ¿no? Bien, pero ¿vos qué decís, Juan Manuel? Bueno, a ver, María, me parece que vos das en el punto, porque las personas que hoy están trabajando como monotributistas, están registradas como monotributistas, pero debieran ser registradas como empleados, por lo tanto sus empleadores hacerse cargo de sus responsabilidades laborales, de sus derechos laborales, aportar a la seguridad social, etcétera. En este caso, los trabajadores continuarían siendo monotributistas, solo que ahora de manera legal como colaboradores, pero también como monotributistas, es decir, su realidad no cambiaría. Y sobre el primer ejemplo, el que vos decías del influencer, me parece que hay que distinguir ahí que hoy en día eso estaría correctamente registrado como un trabajador independiente, ¿sí? Hay que distinguir la realidad del trabajador independiente, que es el dueño de un kiosco no. De servicios. Claro, el dueño de un kiosco no sería un trabajador independiente que pudiera contratar a 5 personas como monotributistas. Depende si hoy está registrado, ese empleador está registrado como autónomo o como monotributista, que emplea a trabajadores empleados en relación de dependencia, o si es una micropyme informal, que es la empresa la que no está registrada y está contratando trabajadores también no registrados como monotributistas. En cualquiera de los casos, la realidad de esos trabajadores no mejoraría porque se legalizaría la contratación como independiente, como monotributista, y los trabajadores se tendrían que hacer cargo, estando informales, se tendrían que hacer cargo de sus cargas sociales, de pagar su monotributo. Quedaría en un lugar un poco complicado el empresario micropyme que sí está formal, cuya empresa sí está formal, que hoy está empleando trabajadores de manera registrada, al ver que hay un incentivo para que las micropymes o los empleadores independientes registren a sus trabajadores como monotributistas, ¿se entiende? Habría cierta deslealtad normativa entre qué beneficio se le da a un empleador y qué beneficio se le da al otro, ¿no? Ajá. Ahora, y elimina las multas por trabajo no registrado. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no hay un incentivo para estar acorde a la ley si a vos no, si nadie te multa. A ver, desde el año 91 hay unas multas que son indemnizaciones en verdad para los trabajadores que no estaban contratados de manera registrada. Reclaman judicialmente y les corresponde una indemnización agravada, claro. Mayor a la normal, claro. ¿No? Esto en el año 91 se comenzó para ponerle un tope, una tarifa, precisamente a estas situaciones
en las cuales, es cierto, no había tope. ¿Sí? Antes del año 91, los jueces podían disponer, sin parámetro, indemnizaciones agravadas que ascendían, por ejemplo, a todos los salarios pagados en negro, como se dice. Hoy la propuesta es eliminar esas multas por trabajo no registrado. A mí me parece que habría... Entonces un trabajador... un problema aún mayor. Un trabajador no registrado que lo echan puede ir a reclamar una indemnización, pero esa indemnización se va a calcular como si hubiese estado registrado. No, en realidad, o sea, sí, lo que diría la ley es eso. El problema es que al no haber parámetro de sanción, puede suceder que eso genere cierta discrecionalidad en la justicia, lográndose el efecto contrario al que se busca, ¿no? Si algo está prohibido, es decir, contratar de manera no registrada, pero en la ley no figurara un parámetro, una sanción explícita para merituar esa sanción, entonces puede suceder que los jueces tengan que determinar cuál es la sanción. Por eso, en general, es mejor simplificar los modelos sancionatorios y no eliminar las sanciones. Claro. Por un lado, porque se incentiva la informalidad. Y por el otro lado, porque genera cierta discrecionalidad, porque los jueces en algún momento van a tener que definir ¿cuánto vale un trabajador registrado? Estamos charlando con Juan Manuel Ottaviano, que es abogado laboralista. Ahora, te hago la pregunta al lado de las pymes, ¿no? Porque uno siempre escucha en esta discusión también la idea de, bueno, para muchas pymes es muy oneroso, las cargas sociales les hacen difíciles, después los juicios laborales también son una espada de Damocles. ¿Te parece que soluciona alguno de los problemas del lado empresario? Me parece que no, en el sentido que lo lógico sería otorgar previsibilidad a estas empresas. Por ejemplo, en el caso de las multas, que las multas fueran simplificadas, es decir, más fáciles de entender. Digo, en el caso concreto, si contrato a un trabajador de manera no registrada, saber qué consecuencias puede tener eso y que sea previsible administrativa o judicialmente, ¿no? Depende cuál sea el reclamo. Si no hay un parámetro, esto puede generar imprevisibilidad. Y algo similar sucede con la figura de los independientes con colaboradores. En el derecho del trabajo hay un principio, que es el principio de realidad, que dice que el juez tiene que decidir en función de la realidad del contrato, más allá de que la ley diga o el contrato mismo escrito diga que no es un contrato de relación de dependencia. Si la realidad es la de un trabajo asalariado, entonces corresponden las sanciones por trabajo no registrado. Y esto también puede generar imprevisibilidad, generándose una situación en donde puede haber un incremento de la litigiosidad cuando lo que se busca es eliminarla o reducirla. Por eso me parece que no es una manera innovadora de atacar el problema de el trabajo no registrado o la informalidad laboral o la informalidad económica de muchas empresas, porque la realidad en las micropymes es que muchas de estas empresas son las empresas las que no están registradas o las que no están formalizadas porque no tienen herramientas de crédito, de capital o de estabilidad económica para avanzar. Me parece que el problema no está solamente en los costos del trabajo, ¿no? Y las indemnizaciones, pero ahí hay un poco de orden, acabo de decir que no lo arregla, pero un poco de orden, digamos, sí es cierto que, bueno, la Corte ahora está tratando de poner un poco de orden respecto de cómo se calculan las indemnizaciones, ¿no? Sí, eso por ejemplo, la Corte estableció una pauta, podríamos decir que puede ser aplicada federalmente para la actualización de las indemnizaciones, ¿no? Claro, porque en la Ciudad de Buenos Aires se había disparado de una manera en la que, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires hay una tasa muy alta, y en otras provincias hay una tasa muy baja. Sería lógico que hubiera un criterio general, claro, en todo el país, más o menos equiparado. Bueno, eso daría previsibilidad. Ahora, si lo que dice la ley es que no hay actualización posible o que no hay multas por trabajo no registrado o se equipara la formalidad a la informalidad, bueno, eso me parece que no es una manera innovadora de atacar el problema, porque no otorga previsibilidad. En todo caso, simplemente legaliza lo que hoy es considerado ilegal o... Por ahí lo más claro es el tema del prórroga del periodo de prueba, ¿no? Ahí los que se están quejando mucho son los trabajadores de la UATRE, que tiene que ver con los trabajadores estacionales, los golondrinas, ¿no? Los golondrinas. Claro, porque en realidad los trabajadores rurales lo que tienen es que es un trabajo que tiene un tiempo acotado. Estacionalidad, ¿no? Claro. Entonces puede ser eternamente ¿no? Sí, a ver, me parece que con la extensión del periodo de prueba, también con el fondo de cese opcional,
lo que se busca es incrementar la rotación laboral en actividades que no son necesariamente estacionales o que no tienen alta rotación por las características de la actividad. Es decir, extender por ejemplo, el modelo indemnizatorio de la industria de la construcción a otras actividades. Claro. Y, por ejemplo, que haya más rotación, en actividades que hoy no la tienen. En actividades donde los contratos son permanentes, por decir comercio, gastronomía, que pueden tener una rotación normal, pero que si se amplía el periodo de prueba, puede favorecer la rotación laboral de trabajadores dentro de la misma actividad. Es decir, que los trabajadores vayan saltando en contratos cortos, ¿no? De empleo en empleo. Bien. Muchas gracias, Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista. Hasta luego. Un gusto, abrazos. Igual. Bueno, tratando de entender un poco qué se está discutiendo en el Senado. Esto ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y mañana la CGT va al paro, entre otras cuestiones, pidiendo que no se apruebe en estas reformas laborales sobre las cuales hablábamos con Juan Manuel. 8:39 de la mañana, Renault Argentina presentó en el marco de una